Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio de física del día de hoy, que indica lo siguiente. Calcular el módulo de la resultante de este sistema de vectores que vemos por aquí. Bien, para iniciar con este problema, vamos a comenzar dándole nombre a estos vectores, ¿no? Como bien vemos, observamos por acá, tenemos tres vectores. Uno que tiene un módulo de 8 unidades, otro que tiene un módulo de 4 unidades y finalmente otro vector que tiene un módulo de 8 unidades. Bien, entonces vamos a nombrar a cada uno de ellos. Vamos a comenzar con este vector de aquí. Yo voy a nombrarlo, le voy a colocar el nombre del vector A. Continuamos con el siguiente, que sería este de acá. Voy a colocar el nombre del vector B. Y finalmente este otro vector que estamos observando por aquí va a ser mi vector C. Bien, para hallar la resultante, recordemos que la resultante es la suma, ¿no? La sumatoria de todos los vectores. En este caso, la resultante vendría a ser la suma del vector A más el vector B más el vector C. Bien, pero como estamos observando aquí, nuestros vectores no presentan la misma dirección. Bien, porque algunos están apuntando para este lado, otro para este lado y otro para este lado, ¿no? Entonces lo recomendable en este caso, para este tipo de ejercicio, es poder hallar una resultante en el eje X, ya que la resultante en sí, el vector resultante va a ser la resultante en el eje X más la resultante en el eje Y. Por lo tanto, como estamos observando, vamos a tener que descomponer cada uno de estos vectores que se encuentren presentes en ambos ejes. Comenzando por este vector de aquí. Comenzando por el vector A. Observamos que el vector A va a presentar una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Por lo tanto, vamos a descomponerlos, ¿no? Vamos a descomponer. Entonces, para poder descomponer un vector, vamos a apoyarnos de una pequeña regla para poder realizar esta descomposición. Bien, primero vamos a partir de la cola, ¿no? De la cola del vector. La cola vendría a estar por este lugar de aquí. Por esta parte de aquí vendría a ser su cola del vector. Entonces partimos, ¿no? Iniciamos un vector hasta este punto de aquí. Y luego pues vendría a ser este sería nuestro vector en el eje X y nuestro vector en el eje Y vendría a estar por aquí, ¿no? Ya está. Y lo mismo vamos a hacer para el vector B. Como vemos, el vector B también está en ambos ejes. Por lo tanto, su primer vector en el eje X sería este de aquí y su otro vector estaría pues por acá. Bien, vamos a hacer entonces por partes. Ya tenemos la descomposición en el eje X tanto del vector A como del vector B. Ahora pues vamos a descomponerlos en el eje Y, que sería un vector vertical, ¿no? En ambos casos va a ser un vector apuntando hacia arriba en sí. Entonces con el apoyo de nuestra regla, colocamos aquí la regla y dibujamos nuestro vector, que estaría aquí, el vector A, y el vector B pues estaría por esta parte de acá. Bien, entonces colocamos las flechitas, ¿no? Bien, vemos que está yendo desde ese punto hasta ese otro punto de aquí. Por lo tanto, las flechas tendrían que tener ese sentido, ¿no? Uno por acá y otro por acá. De igual manera, las flechas de color verde, que sería la descomposición del vector B, uno por aquí y otro por aquí. Bien, ahora como nos damos cuenta, lo que está de rojo es el vector A, por lo tanto este va a ser mi vector A en el eje X y este de aquí va a ser mi vector A en el eje Y. Y lo que está de verde sería mi vector B en el eje X y mi vector B en el eje Y. Al momento de nosotros descomponer y obtener sus componentes rectangulares, tanto en el eje X como en el eje Y, nuestro vector inicial ya no lo tomamos en cuenta, ¿no? Desaparece tanto el vector A, que estamos estudiando por aquí, y el vector B. Ya no se toman en cuenta. Y ahora sí, como estamos viendo, tenemos las componentes tanto de A en Y, en X, B en X, B en Y. Y bueno, el vector C no se descompone porque el vector C ya está dentro del eje X, ¿no? Está echado como estamos viendo. Bien, entonces ahora lo que hacemos es hallar pues cada uno de sus valores, para tanto para el eje X como para el eje Y de los dos vectores. Vamos a comenzar con el vector en el eje X. A en el eje X. Bien, ¿a qué va a ser igual este vector? Para poder hallar el módulo del vector en cada uno de los ejes, vamos a utilizar pues una pequeña fórmula, podría decirse. Al momento de descomponer los vectores, nosotros podemos hallar su valor teniendo el módulo del vector. Recuerda que este 8 es el valor de todo este vector de aquí. Bien, multiplicando por el seno o el coseno del ángulo que se está formando. En este caso, el ángulo que forma con el eje X tendría que ser este de aquí, ¿no? Y bueno, si sabemos que toda la recta vale 180, por aquí tenemos 60, 60 y aquí tendría que ser el valor de 60. Bien, ahora, ¿qué tomamos en cuenta? Para saber si vamos a multiplicar por el seno o por el coseno, nos ubicamos, ¿no? Vemos que el vector A en el eje X, que es el que voy a descomponer, está al costado del ángulo, este ángulo que hemos hallado. Por lo tanto, el que está al costado va a llevar la función trigonométrica coseno. Bien, entonces el vector en el eje X sería A, el vector principal, por el coseno del ángulo que se forma, que sería 60 grados. Bien,
Listo, entonces podemos hallar esto rápidamente. Sabemos de que el módulo del vector A es 8, como hemos visto acá. Como dato del problema dice que es 8 y esto lo multiplicamos por el coseno de 60. Y pues el coseno de 60 es algo bastante sencillo, es un medio, ¿no? Listo. Ahora, hallar esto es fácil, ¿no? 8 por un medio es igual a 4. Y 4 pues vendría a ser el valor de este vector que estamos viendo por acá. Este valor. Bien, solo su valor, nada más. Hacemos lo mismo con el vector en el eje Y. Pero en este caso, si uno era coseno de 60, del ángulo que es 60, el otro pues vendría a ser la otra razón trigonométrica. Como estamos viendo, el eje Y está al frente, ¿no?, del ángulo de 60. Por lo tanto, la razón trigonométrica es el seno. Acá sería A multiplicado por el seno de 60 grados. Bien, ahora el valor de A es el mismo, 8 por el seno de 60. Y el seno de 60 es un valor también conocido que vendría a ser raíz de 3 sobre 2. Bien, raíz de 3 sobre 2. Podemos sacarle mitad, mitad y tendríamos finalmente que 8 por raíz de 3 sobre 2 es igual a 4 por la raíz de 3. Y este sería el valor de este vectorcito que estamos viendo por acá. Bien, hacemos el mismo procedimiento, pero en este caso para el vector B. Para el vector B en el eje X y para el vector B en el eje Y. Bien, también tomando en cuenta el ángulo, ¿no? El ángulo que está presente por ahí, que vendría a ser este ángulo de acá. Como estamos observando, el vector Bx en el eje X está al costado de 60. Por lo tanto, su valor tendría que ser igual a B por el coseno del ángulo, que sería 60 grados. Listo. Ahora, vamos con el otro. Vamos reemplazando los valores. El valor de B, observamos que es 4. Como dato del problema nos dan eso. Y por el coseno de 60 ya hemos visto que el coseno de 60 es un medio. Entonces multiplicamos por un medio. 4 por un medio. Y bueno, 4 por un medio, algo bastante sencillo, es igual a 2. Hacemos lo mismo para el vector B, pero en el eje Y. El vector B en el eje Y tendría que ser la otra razón trigonométrica, que si usamos en el primero seno, ahora será, perdón, si usamos en el primero coseno, ahora será el seno, ¿no? Y así que multiplicamos B por el seno de 60 grados. Multiplicando tendríamos lo siguiente, el valor de B es 4 y el seno de 60 hemos visto que es raíz de 3 sobre 2. Así que nosotros operamos, simplificamos, sacamos mitad y tendríamos que finalmente de que el valor de B en el eje Y es 2 raíz de 3. Listo. Ahora, descomponemos, si quiere podemos descomponer, ¿no?, el vector C y tenemos de que el vector C en el eje X y C en el eje Y va a tener también dos valores, ¿no? Comenzamos con C en el eje X. Mira que es el vector C y en el eje X, ¿cuánto vale? Vale 8 unidades. Está yendo hacia la derecha. Y pues en el eje Y, hacia arriba o hacia abajo, observamos de que el vector C no se mueve, ¿no? No se mueve para ningún lado, por lo tanto, su valor en el eje Y tendría que ser 0. Listo. Ya hemos descompuesto los vectores, ahora sí podemos hallar la resultante. Nosotros habíamos indicado de que la resultante, el valor de la resultante, vamos a colocar por aquí, es igual a la suma, ¿no? En este caso va a ser la resultante, va a haber una resultante en X más una resultante en Y. Pero si queríamos hallar primeramente la resultante en cada uno de los ejes, tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? La resultante del eje X, tendríamos que sumar ¿quién? Todos los vectores que se encuentren en el eje X. Como vemos que en el eje X están echados, tenemos al vector A. Por lo tanto, aquí tendríamos que colocar, resultante en X sería igual, primeramente, a la valor de A en el eje X. Bien, ¿quién más vemos que está echado? Como estamos observando por aquí, B en el eje X. Entonces también sumamos ese valor, B en el eje X. ¿Y quién más observamos que está echado por aquí? Tendríamos pues el C, el vector C, o también C en el eje X, como hemos descompuesto, ¿no? C en el eje X. Y ahora pues nos queda simplemente sumar, una simple operación. Pero para esto debemos de tomar en cuenta los signos, porque recuerda que el vector tiene un signo, una dirección, un sentido que justamente está determinado por esta cabecita de la flechita, que nos indica si es positivo o negativo. Recuérdate que si nuestro vector apunta hacia la derecha o hacia arriba, es positivo. Y si en caso contrario apunta hacia la izquierda o hacia abajo, es negativo. Con esa consideración vamos a colocar los signos de los vectores. Bien, comenzamos con el vector A en el eje X. Mira que el vector A en el eje X está por aquí, apunta hacia la izquierda, tendría que ser negativo. ¿Y su valor cuál sería? A
A en el eje X vale 4. Y como es negativo, ya que apunta hacia la izquierda, sería menos 4. Bien, B en el eje X, ¿dónde está? Está por aquí, apunta hacia la derecha, es positivo y su valor es 2. Le sumamos 2 más C en el eje X. ¿Cuánto vale C en el eje X? C está apuntando hacia la derecha, su valor es 8, por lo tanto le sumamos 8 más 8. Bien, y finalmente nuestro vector Rx es igual a ¿cuánto? El vector resultante en el eje X sería menos 4 más 2 más 8, eso es igual a 6. 6 positivo, ¿no? Más 6 positivo. Hacemos este mismo procedimiento, pero en este caso para el eje, iniciamos con el eje X, ahora vamos a continuar con el eje Y. Borramos esta aclaración que tenemos por aquí y pues colocamos el valor de la resultante en el eje Y. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Resultante en el eje Y va a ser igual a un valor de A en el eje Y, más un valor de B en el eje Y, más un valor de C en el eje Y. Bien, este sería nuestro vector y cada uno de esos vectores le colocamos su flechita. Y todos se suman, obviamente. Bien, ahora, ¿cuál es nuestro valor de la resultante en el eje Y? Es el siguiente. Resultante en el eje Y es igual a el valor de A en el eje Y. ¿Cuánto vale A en el eje Y? 4 raíz de 3. Nos fijamos, A en el eje Y está apuntando hacia arriba, por lo tanto es positivo, ¿no? Entonces acá sería más 4 raíz de 3. ¿Quién continúa? B en el eje Y. B en el eje Y hacia arriba está apuntando, es positivo y su valor ¿cuánto es? Es 2 raíz de 3. Entonces le sumamos más 2 raíz de 3. Y finalmente tenemos el valor de C en el eje Y, pero hemos visto que el vector C no sube ni baja, ¿no? Su valor es 0. Entonces le colocamos, podemos colocarlo opcionalmente. Acá el valor de 0. Bien, ahora tenemos más 4 raíz de 3 más 2 raíz de 3. ¿A cuánto es igual esto? Esto es igual a 8, 6 raíz de 3. Entonces nuestro vector resultante en el eje Y tendría que ser igual a 6 raíz de 3. Bien, a ver, colocamos por aquí más 6 raíz de 3. Positivo, ¿no? Listo. Más 6 raíz de 3. Este sería nuestro valor en el eje Y. Listo, ahora, qué más debemos hacer en este problema? Ya tenemos la resultante, ¿no? Nuestro vector resultante, por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Nuestro vector resultante sería igual a ¿cuánto? Más 6 en el eje X, que sería, pues, representando vectorialmente, sería el vector unitario y más 6 raíz de 3, más 6 raíz de 3 en el eje Y, que vectorialmente se representa con el vector unitario J. Bien, este vendría a ser nuestro vector resultante hasta el momento. Pero a nosotros nos piden hallar el módulo. Y para poder hallar el módulo, lo único que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Elevamos la componente del eje X al cuadrado, le sumamos la componente del eje Y al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada. Esto vendría a ser el teorema de Pitágoras para poder hallar el módulo del vector en este caso, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual esto? R en X, ¿cuánto vale? Más 6, ¿no? 6 al cuadrado. ¿Cuánto vale R en Y? Esto, 6 raíz de 3. Y también lo elevamos al cuadrado. 6 raíz de 3. Y esto se le eleva, todo eso se eleva al cuadrado. Bien, esto se suma y se saca finalmente la raíz cuadrada. ¿A cuánto será igual lo que estamos observando por acá? Simplemente operamos, ¿no? Operamos aquí. Tendríamos 6 al cuadrado, es igual a 36. Y 6 raíz de 3 al cuadrado, este exponente se divide, se reparte para cada uno, ¿no? 6 al cuadrado sería 36. 36 por raíz de 3 al cuadrado sería 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto quedaría acá? 108, ¿no? 108. Entonces, en vez de colocar esto de acá, colocamos 108. Y finalmente, lo que nosotros hacemos es operar. Nos queda operar para poder hallar nuestro resultado. ¿Cuánto sería 108 más 36? Sería igual a 144. Raíz de 144. Y pues esta raíz cuadrada es bastante conocida, ¿no? Es bastante conocida porque ¿qué número multiplicado por ese mismo número nos da 144? Pues este es el valor de 12. Por lo tanto, el vector resultante en este caso, el módulo del vector resultante es igual a 12. Esta sería nuestra respuesta para el problema. Y bien, vamos nosotros observando cuál es la respuesta correcta, cuál es la alternativa correcta. Y en este caso, pues nuestra alternativa correcta es la alternativa A. Bien, alternativa A. Y pues esa es la resolución del ejercicio de física del día de hoy. Nos vemos en un siguiente reto.